En todas las sociedades del mundo, de antes y de ahora, existen innumerables mitos, creencias, que siempre están vinculados a cuestiones o fenómenos naturales y sobrenaturales. Unas cuantas de esas creencias, costumbres o mitos tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la lluvia. En este momento pasamos por un tiempo de sequía y de mucho calor, y entonces empiezan a manifestarse esas creencias, esas costumbres ancestrales aquí en nuestro país, el Paraguay, por ejemplo. El caso de elevar plegarias, oraciones, en particular a dos santos, uno de ellos, San Isidro Labrador, directamente vinculado a la agricultura. Él siempre se encargó de proveer todo tipo de ayuda a los agricultores. Y por el otro lado, San Vicente Ferrer, a quien la gente tenía y tiene la costumbre siempre de rezar, de cantar e inclusive de danzar en memoria, en recordación de San Vicente Ferrer. Y siempre decían que cada vez que terminaban esas especies de procesiones que la gente hacía, terminaban en una llovizna. Por otra parte, existen otras, inclusive mimetizadas como pasatiempos, como juegos. En el caso de las criaturas, por ejemplo, aquello de que llueva, la vieja está en la cueva, los pajarillos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no, que venga el chaparrón. Es una invocación ingenua, inocente, ya en el mundo de los niños, pero que directamente tiene que ver con el pedido de lluvia. En guaraní, en Paraguay, en muchos lugares existen, por ejemplo, ciertas creencias. Yu'ío purajeino o quita. Cuando canta y canta mucho la rana o las ranas, llueve. Otros dicen, por ejemplo, inambú oturuñe epo ínamo o quita. Cuando el inambú comienza a cantar en forma fina, entonces también va a llover. Hay otro ñenga que dice Osapucay Carayá Norte, Gotio, Oquita. Está cantando, gritando en este caso el Carayá hacia el norte. Y eso significa que va a llover. Por otra parte, existe una práctica, una costumbre bastante llamativa que hoy en día, en este momento, se está poniendo en práctica en muchos lugares. Mucha gente desesperada al no tener agua está realizando, reviviendo esta práctica. Por ejemplo, tomar un poco de agua en un recipiente, ir hasta una de esas cruces que están al costado de los caminos y bañar la cruz. Bañar la cruz y pedir que llueva. En muchos lugares se está haciendo eso. En Arroyo y Estero, por ejemplo, está dedicado al alma de una persona que falleció en el lugar de nombre Felipe, Curuzú Felipe. Otra, por ejemplo, en Villarrica, Curuzú Bartolo. Entonces la costumbre, dicen, de tener que bañar a esa cruz y pedir en este caso que venga la lluvia. Y en algunas otras partes, otra creencia también práctica, en este caso a lo mejor rara y llamativa, el robar de una casa una olla, pedir que llueva y luego de que la lluvia haya llegado, ¿verdad? Entonces haya llovido en este caso, uno devuelve la olla a la casa de la cual, entre comillas, uno robó. Son algunas de las creencias, tradiciones, costumbres, mitos que existen con respecto al tema de qué hacer cuando no llueve. Hoy día todos queremos que llueva en el Paraguay.